y le voy a compartir con emoción. De hecho, tengo emoción porque esta semana he estado descubriendo algunas cosas importantes de las que concluyo, Señor, yo como no vi esto antes. No es que la doctrina haya cambiado ni mucho menos, pero sí en la medida en que nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos da, dice la palabra, en abundancia y sin reproche. Dios nunca te va a decir, ¿por qué me pides tanta sabiduría? Porque dice la Biblia, pídale a Dios sabiduría y Él la da en abundancia y sin reproche. De manera que yo le pido a Dios que le dé sabiduría a usted. Le pido a Dios que como lo hemos venido compartiendo durante cada sábado y aún en los programas de radio, usted adquiera una mente de hijo. Una mente de hijo. Fue lo que Dios quiso desde el principio, que tuviésemos mentes de hijo. De hecho, en el libro de Génesis, el título de la enseñanza es En busca del reino perdido. Así se llama el título. ¿Por qué se llama En busca del reino perdido? Porque sencillamente nosotros los seres humanos, no hemos tenido mucha claridad acerca del propósito de Dios en nosotros. Para nosotros, y me incluyo, Dios o Cristo es una alternativa más. Más en países como estos, donde hay trabajo, donde hay cierta seguridad social, nos centramos tanto en las añadiduras que Dios se convierte en una alternativa. Hoy vamos, mañana no, decidimos si nos discipulamos, de pronto no me discipulo. Y lo que son las promesas, los principios de un rey que estableció principios para que nosotros, acogidos a esos principios, tengamos las preciosas y grandísimas promesas de las que habla la palabra, lo tenemos como algo alternativo allí. Y no nos apercibimos de que la vida de esclavitud que vivimos, podemos dejarla a un lado si realmente atesoramos esos principios. Si realmente, básicamente, tenemos una comunión con nuestro Dios. Porque la única forma de que usted tenga convicción de lo que Dios quiere hacer con usted es que usted tenga amistad con Dios. No hay otra forma. Usted puede leer la palabra. Usted puede sabérsela de memoria. De hecho, he conocido muchas personas que descubren la Biblia de una forma increíble, cómo se saben cada versículo y cómo sostienen de memoria cosas que yo digo, caramba, llevo 25 años estudiando la Biblia y yo creo que no me sé 200 versículos. Pero no se han apercibido, no se han apersonado, no lo han hecho suyo estas verdades de Dios porque no ven a Dios como un padre. Desde Génesis, Dios revela el primer tipo, el prototipo de gobierno que Él quiere introducir. Dios revela que Él quiere tener un reino y que quiere que nosotros seamos sus hijos, que por razón de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios quiso establecer el principio de la colonización. Usted recuerda cuando uno estudia la historia de los países latinos, en mi caso de Colombia, uno ve la colonización española a Colombia y cómo ahora que yo converso con mi hija que está en España, cómo tantas costumbres nuestras son de ellos. ¿Hace cuánto llegaron los españoles a nuestros países latinos? Y si usted se da cuenta, si usted se pone a estudiar la costumbre de nuestros países, comparada a la que hicieron los españoles, nos influenciaron en todo sentido. Nos influenciaron en la música, nos influenciaron en hábitos, en costumbres, cosas que uno dice, caramba, nosotros practicamos esto y no sabíamos de dónde viene. Y en mi caso yo me he dado cuenta, viene de España directamente. Porque ellos establecieron un principio de colonizar, en la que ellos mandaron representantes suyos a establecer costumbres en nuestras tierras. Eso fue lo que ellos hicieron. Ese principio de colonización, el puro principio de colonización, fue lo que Dios hizo con nosotros. Cuando dice la Biblia que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, Dios estaba enviando a alguien como Él para que estableciera una colonia en la tierra. Y que a través de esa colonia, esa cultura del reino se introdujera en la tierra y que como hijos del rey nosotros viviésemos. Y desde el principio Dios estableció que Él lo que quería era un reinado. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Es muy sencillo, usted lo ha visto antes, es un pasaje muy simple, pero en la medida
que usted adquiera, y es mi oración al Espíritu Santo, que usted adquiera mentalidad de hijo del rey. Usted va a ver todo desde la perspectiva de un reino y se va a dar cuenta. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba como desordenada y vacía. Había que establecer un orden, había que establecer un gobierno para ordenar la tierra. Había que hacer algo al respecto. Mire, aquí vemos el impacto de un gobierno divino, invisible, sobrenatural. Dios lo vio. Dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu estaba buscando establecer un orden. Entonces, ¿qué hizo Dios? Paso 2. Viene Génesis 2, 4 al 6. Vaya conmigo ahí mismo. Génesis 2, 4 al 6 dice: cuando el Señor hizo la tierra, antes de eso, en el versículo 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Había desorden, había tinieblas, y Dios entonces trajo la luz. Y hay una nota más adelante, en el versículos 4 al 6 del capítulo 2, que dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Tenía Dios que hacer algo al respecto. No había personas que la cultivaran. Dice la Nueva Versión Viviente: no había personas que la cultivaran. Tenía que haber alguien que representara a Dios en ese proceso de colonización. Y dice el verso 6: en cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Yo buscaba qué era cultivar. Cultivar, obviamente, todos sabemos que es cultivar. Pero el significado de cultivar: trabajar la tierra y cuidar las plantas que crecen en ella para que den fruto y produzcan beneficio. Eso es cultivar. El hombre cultivaría. Todavía no había nacido el hombre. Dios todavía no había puesto el hombre en la tierra. El hombre cultivaría, lo que implica una administración, lo que implica un desarrollo ordenado y fructificación. En ese proceso de colonización, Dios estaba llevando a cabo los pasos para establecer un reino. Estamos haciendo como un bosquejo de todo aquello que representa el reino para que nosotros adquiramos una mente pro reino. Dígale al que tiene al lado: mente pro reino. No una religión. Yo me cansé de la religión. Yo me aburrí de la religión. La religión es tediosa y aburrida. La religión no produce resultados. La religión solamente es un refrigerio al alma para tener un consuelo, pero las cosas van a seguir igual dentro de mí. Eso es lo que hace la religión. Cuando le hablo de religión no le hablo de ninguna específica, le hablo de la religión. El mundo, como le hemos dicho antes, ha estado lleno de religiones. Pero lo que Dios quiere con nosotros y quiso desde el principio, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es una relación. Relación y religión son muy distintos. Una interacción con el hombre. Pero en este momento de la historia, Dios apenas estaba estableciendo el proceso para llevar a cabo lo que finalmente haría. Y dice la palabra más adelante: bueno, entonces ya Dios, necesitando un administrador para cultivar la tierra, entonces en Génesis capítulo 1, versículo 26, quiero decirle, no hay un orden en la Biblia. Usted no puede ver la Biblia como un libro. La Biblia es una colección de libros. Como colección de libros, y más en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar en muchos pasajes un orden cronológico. Usted va a ver en Génesis 4 algo, y va a ver en Génesis 1 algo que pasa después de Génesis 4. Por eso la Biblia hay que leerla con discernimiento. Por eso la Biblia hay que leerla en el Espíritu. Yo siempre he contado que yo leía la Biblia en mis tiempos de músico. Leía la Biblia, siempre los gedeones dejaban Biblias en los nocheros de los hoteles y yo leía la Biblia y leía mucho la Biblia, pero absolutamente nada entendía. Era simplemente una lectura que satisfacía una necesidad religiosa, nada más que eso. Pero no había revelación en mí. Solo obtuve revelación cuando le dije al Espíritu: Espíritu Santo, enséñame. El rol del Espíritu Santo es ser el ayudador. Por eso cuando usted no entienda algo, diga al Espíritu Santo: tú que eres el ayudador, enséñame. Y seguro va a recibir la ayuda. Entonces, al necesitar un administrador, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
Diga, el hombre sería como Dios. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoré, o sea, administre, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Son principios básicos de la Biblia que usted ha visto antes y que usted de pronto estará pensando, el pastor está como comenzando de cero, pero sí, vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar de cero porque vamos a ver la Biblia desde la perspectiva del reino. Y cuando usted lea la Biblia ahorita, no va a haber divisiones entre Génesis, Éxodo, Jueces, sino que va a haber todo desde la perspectiva del reino y se va a dar cuenta que todo tiene una conexión. Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Dios no ha cambiado. Ha habido dispensaciones, como lo decía en el discipulado. Ha habido dispensaciones históricas en las que Dios ha actuado de diferentes maneras por razón del comportamiento del hombre, pero Dios ha sido siempre el mismo. Y cuando usted comienza a ver a Dios como un rey que estableció un reino al cual usted pertenece y del cual fue libre de la esclavitud, entonces usted se dará cuenta del potencial que Dios ha puesto en usted. Diga amén. Bueno, mire esto. El mandato de Dios para la humanidad fue gobierno y dominio. Por eso la palabra dice que no seríamos cola, sino cabeza. Así dice la palabra. La palabra dominio se traduce del hebreo malaká. Ese es el original, malaká, que significa reino, reinado, soberano o gobierno. Eso significa malaká. Eso le fue dado al hombre. El primer mandato de Dios al hombre fue establecer un gobierno sobre la tierra para destruir el caos y establecer el orden. Ese fue el primer mandato de Dios al hombre. Pero ¿qué pasó? Lo que ustedes ya conocen, la caída de la humanidad. Y ese fue el resultado, la caída de la humanidad fue el resultado de la declaración de independencia del hombre. El hombre se declaró independiente de Dios. El hombre se declaró independiente de Dios. Nosotros nacemos por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que traemos en lastre, nacemos independientes. Queremos ser independientes de Dios. Queremos que Dios sea nuestro ayudante. El rey un ayudante, imagínense. Y entonces el hombre se declara independiente. Voy a leer Génesis 3 y usted puede leerlo conmigo para que contextualmente podamos discernir todo aquello que sucedió y lo que Dios hizo para que ese reino fuera redescubierto. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, voy a poner algo de drama para que usted no se me duerma. ¿De veras? Dios les dijo, si quiere ponerle algo de efecto. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Qué trampita, ¿verdad? Dios no había dicho eso. Pero Dios les dijo que no coman de ninguno. Y Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No les dijo de ninguno. Estaba sembrando cizaña allí. Le contesta Eva, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto. Se puso a transigir, a negociar con la serpiente. Dice la Biblia que la serpiente, el diablo, es experto en negociaciones. No negocie con el diablo, por favor. No le explique nada. Repréndalo. Cuando llegue a través de pensamientos, no negocie con él. Ella se puso a explicarle todo aquello que él sabía de antemano. Entonces dice, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y contesta la serpiente, no morirán. Así le dijo. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Ya Luzbel, que es el diablo más tarde, se había revelado pretendiendo aspirar a el trono del norte, que era donde se sentaba Jesucristo. Entonces estaba trasladando el mismo pecado, la misma rebelión, la estaba trasladando al hombre. Y tomó a la mujer, que es la que más escucha, tomó a la mujer para llevarla al pecado, a través de ella llevar al hombre al pecado. Lo más curioso de esto es que el hombre estaba ahí cerca.
Hay un libro que se llama El silencio de Adán, ojalá lo lea. El silencio de Adán muestra la marca que el hombre ha adquirido por razón del pecado que cometió al no saber administrar su autoridad que Dios le había puesto sobre la mujer y sobre todo lo creado. Cuando hablo de autoridad sobre la mujer, siempre en los seminarios a prueba de fuego me dicen, ay, pero no, la mujer es más igual que los hombres. Pues claro que son iguales que los hombres. Ay, pero la mujer sí tienen autoridad. Ay, pero la mujer sí tienen la misma bendición de Dios. Hombres y mujeres iguales. Pero por razón de administración de un rey que dio autoridad, puso al hombre como autoridad. Su jefe en su empresa no es mejor que usted. Simplemente es su jefe. Y eso es lo que Dios puso en el hombre, autoridad sobre la mujer. Si hay alguna mujer que le duele esto, diga, ay. Ok, no hay ninguna. Bueno, cuando Satanás le dice, no morirán, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, dice. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, ella vio, ay, se ve bueno, y su fruto era deseable, y quiso la sabiduría que le daría el árbol de acuerdo al consejo de la serpiente. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un mordisquito a Adán, que estaba con ella, dice. O sea que el hombre es tan responsable, más responsable porque él tenía la autoridad de Dios. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Ahí viene. Yo siempre sostengo esto. Desde entonces el hombre se le esconde a Dios. Así que se escondieron del Señor entre los árboles y Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Bandido. El bandido se lo agrego yo. Le preguntó el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, bueno, la mujer que me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, dijo ella. Y la serpiente dijo, ¿qué podía decir la serpiente si ella estaba buscando lo que quería y lo consiguió? Entonces el Señor dijo a la serpiente, óigame bien esto. Esto es muy importante y parece una tontería, pero es muy importante. Desde el principio Dios estableció una colonia a través del hombre cuando dijo a imagen y semejanza de Dios los mandó para que reinaran, para extender su reino en la tierra. Dios desde el principio quiso extender su reino en la tierra. Dios desde el principio quiso establecer la cultura del cielo en la tierra. Cuando el hombre falla, pierde la autoridad. Pero apenas el hombre falla, usted se pregunta, ay, pero Dios no lo sabe todo. Él simplemente no hubiera puesto el árbol ahí. ¿Con qué carácter iba un cabezón de estos a gobernar si no podía resistir una tentación? ¿O usted, sabiendo, usted tiene la certeza de que su hijo va a ser bueno? ¿Ah? ¿Pero por qué usted concibe los hijos? Diga por amor. Diga por amor. Los que son padres, díganlo por favor. Cierto que no tenemos la certeza de quiénes van a ser nuestros hijos, pero por amor los concebimos. ¿Sí o no? Y sufrimos y padecemos y yo qué sé, pero los amamos, son nuestros hijos. Dios le dio toda la prerrogativa al hombre, extendió su carácter, su moral, sus principios, su concepto de reino al hombre y el hombre renunció a ello. Entonces apenas esto sucedió, Dios estableció un plan. El plan comienza ya, el plan comienza en Génesis. Mire, dice, cuando Dios le habló a la serpiente me engañó. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Eso no es la serpiente, la viborita que usted por ahí, ese es Satanás. Está hablando en sentido figurado la Biblia aquí, pero está hablando de Satanás. Y luego le dice, y pondré hostilidad, oiga bien, pondré hostilidad entre ti
y la mujer. Hostilidad entre ti y la mujer y entre tu descendencia, los hijos del diablo, y la descendencia de ella. Su descendencia, o sea, la de la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando uno ve la Biblia en el libro de Apocalipsis, se da cuenta cuál fue la descendencia de la cual habla el Señor a la mujer. Cristo Jesús le pisaría la cabeza a la serpiente. Al haberle robado, engañado al hombre para robarle el reino, entonces Dios tendría un plan desde el principio que era, tú le herirás, la hija de la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Y dice la Biblia que Cristo le pisó la cabeza a Satanás. Qué increíble. Y tú le herirás en el calcañar, porque la herida que producía la serpiente, su picadura a nuestro Señor, iba a ser algo temporal. La serpiente creía, hablando luego más adelante, que al morir Cristo triunfaría, conseguiría lo que se había propuesto. Pero ya Dios se había propuesto un plan y Dios sabía lo que pasaría. La serpiente no tenía ni idea de lo que Dios le estaba diciendo. La serpiente no es omnisciente. El diablo sabe por viejo. No por diablo, sabe por viejo. Y Dios estableció un plan desde el principio. Usted recuerda que cuando se anunció que un Salvador vendría, Herodes comenzó a mandar a matar a todos los niños. ¿De quién cree que era hijo Herodes? ¿De quién? Por supuesto. Satanás lo usó para matar al Salvador, porque, como que la cosa es por aquí, porque están anunciando un Salvador. Cuando los profetas comienzan a anunciar el Salvador, entonces Satanás se mueve. Hay que hacer algo. Y mueve a Herodes para mandar a matar a todos los niños. Pero ya Dios sabía que eso iba a suceder y por eso guardó a nuestro Señor. Qué increíble. Un plan concebido desde el principio. Al hombre le dijo, primero le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Digan las mujeres embarazadas, ¡ay! Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Pero él gobernará sobre ti. Gloria a Dios. Y al hombre le dijo, por favor, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Y luego le dice, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Y total. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Desde la caída del hombre, el hombre ha intentado establecer formas de gobierno. Hábleme de cualquiera que haya funcionado. Feudalismo, socialismo, socialdemocracia, imperialismo, bla, bla, blismo. Porque el hombre tiene en su diseño genético espiritual el llamado al gobierno. Y el llamado al gobierno el hombre lo ha disfrazado con religiones y ha fracasado. Porque lo que Dios estableció de principio fue un gobierno en los cielos por extensión al hombre, que era su imagen para que el hombre reprodujera el carácter, propósito, misión y visión de Dios en la tierra. Por eso es que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero es una voluntad que tenemos que descubrirla en la medida que nosotros reconocemos que fuimos salvos, redimidos de la maldición, que no hay maldición en nosotros y que como hijos vamos hacia adelante. Ese me gusta que diga ese amén. Ahora, qué increíble que cuando nosotros no sabemos administrar, el caos se extiende a todo lo que está en nuestro entorno. ¿Es así o no es así? Mire que incluso la naturaleza fue afectada. Cuando uno lee este pasaje en Romanos, independientemente del concepto de reino, uno no sabe qué significa exactamente hasta que entiende que la desobediencia del hombre, que el hombre dejara a un lado aquello que tenía por ser llamado a ello, administrar, lo dejó, lo botó, lo tiró, lo regaló,
la misma naturaleza sufrió. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Léalo, es increíble este pasaje y muestra la descomposición de la naturaleza. ¿Por qué hay ola de frío en tal lado? ¿Por qué hace poco le contaba a mis amigos que un científico peruano de la NASA descubrió que por una falla solar los próximos 10 años de la Tierra serían glaciales? ¿Lo leí? Pero el caso es que la naturaleza está descompuesta, está loca. El global warming, todos esos fenómenos climáticos que se están dando, los tsunamis, todo eso es producto de la mala administración del hombre en la tierra. Dice Romanos 8, 19 al 21, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, dice, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo sacó del huerto? La tierra, ¿qué le dijo acerca de la tierra? Producirá cardos y espinos. La tierra será un caos. Los privilegios del huerto ya no dan. Ahora te vas afuera y la tierra estará árida, habrá problemas, vas a tener que hacer mucho. El hombre ha destruido la tierra. Y dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, dice, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Libertad de la muerte y de la descomposición. Increíble, ¿verdad? La tierra está sujeta a la muerte y la descomposición hasta que los hijos de Dios actuemos. Cuando el hombre rechazó el gobierno celestial, se convirtió en la fuente de su propio programa de gobierno. Eso fue lo que hizo el hombre. Los resultados desde entonces han demostrado que necesitamos ayuda. La intención de Dios fue administrar el gobierno terrenal desde el cielo a través de su imagen. ¿Quién era la imagen de Dios? Diga yo. Y entonces manifestar su naturaleza y su carácter a la tierra. Sí, Señor. Ahora, cuando el hombre rechazó el gobierno, cuando pasó esto, Dios entonces trazó un plan. Dios trazó el plan que traería al Salvador y Dios lo haría en un momento histórico en que Él consideraba en su soberanía debía ser. Entonces Dios escoge un pueblo esclavo. Y dice Dios, voy a tomarlo como punto de referencia para mostrarles. Moisés, llévalos al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto no tienen alternativa sino de ver tierra y cielo. No tienen otra alternativa. A pesar de que son esclavos, yo les voy a mostrar, con mi poder, yo les voy a mostrar lo que es un reinado. Y yo les voy a mostrar, voy a hablar a través de ti para hacer una nación de reyes y sacerdotes. Y mire lo que dice Dios. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ellos apenas llevaban 3 meses en el desierto. Llevaban poco tiempo en el desierto. La estancia en el desierto no iba a ser algo muy largo. La estancia en el desierto larga de 40 años obedeció a que el hombre vio las circunstancias. Y alguien que tiene mente de reino, no mente de esclavo, no ve las circunstancias. Ve el propósito de Dios. Voy a repetirlo. Alguien que tiene mente de reino no ve las circunstancias, sino que ve el propósito de Dios. El desierto es una escuela para forjar en nosotros el corazón de hijos de Dios, el corazón de hijos del rey. Y los hijos del rey no ven las circunstancias, ven el poder de su rey. Entonces ellos son llevados al desierto. A los 3 meses de estar allí, Dios les dice, óyeme Moisés, dile al pueblo que vayan, se laven, se santifiquen y vengan a mí que les quiero hablar. Dice Éxodo 19, versículos 5 al 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Yo se había escogido una muestra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitirle a los hijos de Israel. En ese momento, los hijos de Israel estaban impregnados de la cultura egipcia. Adoraban los dioses de Egipto. Seguían las religiones de Egipto. Y Dios, a pesar de que se muestra
con poder y gloria. Ellos vieron cuando el mar se abrió delante de ellos. Ellos vieron la columna de fuego, vieron todo eso que nosotros relatamos con mucha frecuencia, pero su actitud, su corazón seguía siendo el mismo, porque se da uno cuenta que después incluso de estos milagros y portentos, ellos seguían escondiéndose en las tiendas donde pernoctaban en el desierto para adorar los muñequitos egipcios. Ahí se postraban y decían, oh rey Plutarco, oh rey Plutarco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros de alguna forma? Nuestra mente no es una mente pro reino. Yo sé que Dios va a transformar esta iglesia y va a convertirnos en hombres y mujeres del reino. Esa mente de reino hace que cada circunstancia y cada situación la veamos con los ojos de Dios, en atención a que tenemos una relación con el Rey que fue allanada, el obstáculo fue quitado por la obra de Cristo, y eso lo vamos a ver ahorita. Miren, Israel rechazó la teocracia. Ellos la rechazaron y llegó un momento, usted lee en el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que le dio la gana. Entonces Dios le estableció jueces. Esos jueces no eran sino los intermediarios. Dios hablaba a través de los jueces. Se repite con recurrencia la historia. Los jueces se corrompían, entonces Dios lo quitaba y ponía otro. Se prostituía y ponía otro. Pero Dios lo que quería era una teocracia, que el pueblo fuera gobernado por Dios mismo. Entonces llegó un momento en que ellos le dijeron, nosotros queremos un rey. Queremos un rey. Un rey con R minúscula. Y Moisés se molestó. Pero ¿cómo que quieren un rey si nuestro Dios está gobernando esto? No, queremos un rey. Y Moisés fue molesto delante de Dios. El Señor, ¿cómo es posible que estos cabezones están viéndote actuar a ti? Tienen al Rey de Reyes, tienen al Dios Todopoderoso, pero quieren un rey, quieren una figura humana. Quieren ver, quieren tocar algo, quieren ver algo. Y Dios le dijo a Moisés, no es contigo, no es a ti el que están rechazando, es a mí el que están rechazando. Así que tranquilo, vamos a ponerle un payasito allí que los gobierne. En el tiempo que no era el tiempo de Dios para un rey, porque Dios sí tenía en sus propósitos establecer un rey a través del cual vendría el Salvador del mundo, en el tiempo en que no era, ellos pidieron un rey y Dios se los dio. Ok, ¿quieren un rey? Listo, ahí tienen. Y les dio a Saúl. Usted ya sabe la historia de Saúl. No era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un hombre que cada vez que necesitaba algo iba a donde el profeta Samuel. Le decía, acércate a Dios y pídele algo porque yo necesito esto. Ellos querían un rey que fuera, como decimos en el argot costeño colombiano, un bollo. Ellos querían eso. Ellos querían algo que se viera. Quieren un tipo de la revista Hombres de Mundo. Ok, ahí les mando uno. Y les mandó uno fornido, alto. Y Dios les mandó ese para que ellos lo vieran. Ellos se sentían contentos con eso. Entonces Dios mostró eso, que ellos realmente no estaban confiados en un gobierno teocrático. Dice 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 al 8. Voy a corroborar algo que he estado parafraseando. Dice, Dios estableció jueces para luego en su tiempo ponerles un rey. Pero no agradó a Samuel, dice el versículo 6. Esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Esto me recuerda cuando lo del 9/11, no sé cuántos leyeron eso, creo que fue un video que salió, yo estuve leyendo hace poquito el artículo, entrevistaron a la hija de Billy Graham, acerca de cómo es posible que Dios haya permitido una tragedia tan grande en nuestro pueblo amado, a los Estados Unidos. Fue un programa de la mañana. Es una pregunta que nos hacemos nosotros también muchas veces en nuestras situaciones. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido? ¿Cómo es posible que Dios? ¿Cómo es posible que Dios? Y esta mujer respondió, ¿cómo nosotros vamos a demandarle a Dios que intervenga en algo en lo que nosotros le hemos dicho que no se meta? Le cerramos a Dios las puertas en los colegios. Ya nos enseña la Biblia en los colegios. Desautorizamos la enseñanza de la Biblia, no oramos ya. Una nación que fue consagrada a Dios, ahora nadie quiere ello porque hay libertad religiosa y todo el mundo hace como quiere y hay que darle libertad a los demás. Y dejamos a Dios, lo metimos en una gaveta y nos apartamos. Y ahora le estamos preguntando a Dios por qué no intervino si nosotros le dijimos que no lo hiciera. Buena respuesta.
Búsquelo en internet. Dice declaraciones de la hija de Billy Graham y se dará cuenta qué respuesta tan increíble. Dejó al pobre tipo mudo. La misión del hombre era establecer la influencia y cultura del cielo en la tierra mediante representar la naturaleza, valores y moral de Dios. De este modo, el reinado celestial de Dios se manifestaría a través de la imagen de Dios en la tierra que somos nosotros. Y Dios nos invita en este tiempo, en esta hora, que nosotros busquemos el concepto perdido. Es lo que Dios quiere. El concepto del reino como un todo se ha perdido en la cultura contemporánea, más en nosotros que somos democráticos. Hemos aprendido formas de gobierno. No, nadie aquí proviene de una monarquía, por lo cual es difícil aceptar la autoridad de un rey, porque nunca hemos conocido alguno. Quizás es más fácil para los que han vivido la experiencia, los que en su cultura han tenido algún imperio o algo así, pero nada que el Espíritu de Dios no pueda revelarnos. Nada que el Espíritu de Dios no pueda hacer en nosotros. La Biblia trata simplemente de un rey y un reino. Todo lo que Jesús hizo y dijo, sus oraciones, sus enseñanzas, sus sanidades, sus milagros estaban centrados en un reino. Todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, los judíos lo interpretaron erróneamente, viéndolo como un rebelde, inadaptado social y fanático. Aquello que fue establecido para que el hombre se diera cuenta que no podía llevar a cabo por su propia cuenta, que fue la ley de Moisés, ellos lo pusieron como una ley imperante que tenía que respetarse. Y al mismo Dios lo cuestionaron porque Jesús se declaró mayor que Moisés. Cuando Jesús dijo que él era mayor que Moisés, se rompían la ropa. ¿Cómo es posible? Blasfemas, fanático, loco, rabino. Y Jesús les estaba diciendo, yo vengo a través de mi obra a traer el orden que el hombre perdió. El hombre no perdió una religión, el hombre perdió un reino. El hombre ha vivido como esclavo toda la vida porque no ha recurrido a las instancias de rescatar lo que Dios a través de Jesucristo llevó a cabo, un reino. Hace poquito visitaba una familia. Mi esposa se encontró con una señora que había estado aquí, como muchos. Yo pienso, como lo he dicho antes, que si muchas personas o todos los que de alguna manera han estado en algún evento nuestro estuvieran aquí, tuviéramos que hacer 2 servicios, no cabríamos en este lugar. Pero la gente no tiene conciencia del reino. Para la gente, por razón de la mente de esclavo que tenemos, y me involucro porque todos los días lucho contra mis pensamientos de esclavitud, todos lo hacemos, la gente ve a Cristo como una alternativa nada más. Vienen a la iglesia si no hay frío, en verano se van, no se disipulan, no confiesan el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es algo que debería estar en nuestra boca todo el tiempo, porque como lo decíamos al principio, en nuestra boca hay poder creativo. Pero hay poder creativo cuando nosotros hacemos nuestras las promesas de Dios. Hay realmente un liderazgo en nosotros y ser cabeza cuando nosotros confesamos, vivimos las promesas de Dios. No porque es una religión, es porque es un reino que perdimos y necesitamos rescatar. La Biblia sencillamente trata de un rey y su reino. Y si usted de pronto tiene alguna duda acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y le pasa como me pasó a mí en un tiempo, que yo decía, pero eso era para Israel, eso no es para mí. Lo que Dios le dijo a Israel cuando iban por el desierto, ahí en Éxodo capítulo 19, lo repite el apóstol Pedro miles de años después. Cuando Pedro ha percibido de su rol de hijo del rey, declara en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros decimos, amén. Pero lea el versículo y apropiese de él. Linaje escogido. ¿Usted vive como alguien que es de un linaje escogido?
¿Cierto que no? Vivimos con las narices en nuestros propios conflictos. No nos alcanza sino para escasamente nuestra familia. Nación santa. Sed santos porque yo soy santo. ¿Buscamos la santidad de Dios? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? A precio de sangre. ¿Para qué? Hay un propósito. Para anunciar las virtudes. Es decir, trasladar la cultura del reino de Dios, la moral del reino de Dios, los principios del reino de Dios, el carácter del reino de Dios a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad y realmente seamos sacerdotes y reyes. Por eso es que la palabra dice que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Rey de cuáles reyes? Diga de nosotros. ¿Señor de cuáles señores? Diga de nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Mire, para los musulmanes, Jesús no era sino de la línea de los profetas. Uno más en la línea de los profetas. Eso era Jesús para los musulmanes. Para los hindúes, ellos lo malinterpretaron considerándolo un maestro, un gran maestro, un buen hombre, pero que no llegó a ser una obra redentora completa. Así lo consideran los hindúes. Para los ateos agnósticos y para los humanistas, él lo ven como un hombre, una figura histórica a quien un grupo de irresponsables locos fanáticos lo consideraron un dios. Y lo más triste, bueno, antes los medios y la ciencia. Los medios y la ciencia lo ven como una figura interesante para analizar. Así lo ven los medios y la ciencia. Pero los cristianos lo hemos interpretado como un fundador de una religión y hemos transformado sus enseñanzas y métodos en costumbres y sus actividades en rituales. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos un cambio de mente, como hemos venido contemplando en nuestras enseñanzas, un cambio de mente, que Él permitamos un cambio de mente, que hagamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que usted se apropie de eso y lo haga todos los días. Señor, dice tu palabra que no nos conformemos a este siglo. Dice tu palabra que no nos conformemos a lo que el entorno nos dice. Hay una lucha constante entre lo que el mundo, las circunstancias, el sistema operativo del mundo me trata de impregnar y lo que yo tengo de Dios aquí. ¿Cuánto hay de Dios aquí dentro de mí como para yo prevalecer a ese sistema del mundo? ¿Cuánto hay de Dios aquí dentro de mí? ¿Cuán fuerte es mi comunión con Dios? ¿Cuán fuerte es mi relación con Dios? Que está abierta porque dice la palabra que cuando Cristo Jesús murió, dice que el velo del lugar santísimo se rasgó, dando a entender que yo tenía acceso, que usted tenía acceso a la misma presencia de Dios. A la misma presencia de Dios. Yo entro a orar y le digo, Señor, ¿cómo es posible que el creador de los cielos y de la tierra, el que abrió el mar rojo, el que creó las lumbreras del día y de la noche, el que le habló a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las fuentes de los abismos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mar? ¿Dónde estabas tú que me estás cuestionando? Le decía, ¿cómo tú te dignas a estar conmigo aquí? Y créame, he pasado años sin sentirlo. Pero sé que está ahí. No es porque usted lo sienta. Ay, sentí a Dios, se me pararon los vellos. No es porque usted lo sienta. Es porque usted está convencido o convencida que si Dios entregó a su unigénito, si entregó a Cristo por usted y por mí, ¿quién daría un hijo? ¿Quién daría un hijo por otro? Si Dios lo hizo, ¿cómo voy a dejarlo yo esperando? Porque es que no tuve tiempo y de ir donde Dios, porque es que el trabajo. No sea cabezón. No se pierda de eso. No se lo pierda. No pase una vida de esclavo pudiendo tener acceso a Dios, porque Él ya lo hizo por usted. Y en la medida en que usted se adentra a su presencia, usted va a experimentar en público lo que en privado estuvo hablando con su Padre Celestial. Y la vida de santidad de Dios lo irá ganando, lo irá impregnando, lo irá llenando. Entonces, eso que dice el libro de 2 de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, se hará una realidad en usted.
mostrar la vida de Dios ya no será para usted una carga. Anda, lo tengo que evangelizar, Plutarquito Pacheco. Será un placer. Mostrar la vida de Cristo será un placer. Porque usted estará tan lleno de su presencia que querrá ganarse el mundo entero para Cristo. Que querrá que todo el mundo tenga mente de rey. Es lo que Dios tiene que hacer primeramente en nosotros. Un cambio de mente. Pero un cambio de mente al cual tenemos que pedirle que lleve a cabo. Yo le invito a que se ponga de pie. Recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y decíamos que el arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en todo. A veces colocamos a Dios en un ámbito. Dios es para el sábado o el domingo allá en la iglesia. Lo otro me toca a mí. Secularizamos nuestra vida. Nuestra vida no debe estar secularizada porque un hijo del rey no seculariza la vida. Un hijo del rey tiene a Dios en todo presente. Un hijo del rey representa a Dios donde quiera que va. Un hijo de Dios vive como hijo de rey. Camina como hijo de rey, piensa como hijo de rey. Y yo estoy intercediendo diariamente porque usted y yo tengamos una mente de hijos de Dios. Todo eso que les hablé del plan para establecer una iglesia relevante en esta ciudad, es imposible para mí. Pero oro cada día, porque así como los muros de Jericó se derribaron delante de Josué y su gente, porque se atrevieron a hacer algo ilógico, inusual, irrisible y absurdo, lo haga conmigo y con ustedes. Y como Dios encomendó a Josué y me ha dicho a mí que lleve a cabo aquello, yo solamente hago como el chapulín, síganme los buenos. Dios va a hacer algo importante, pero lo hará en la medida en que nosotros nos atrevamos. Oramos, 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 pero actuemos también. Actuemos. Y Dios no nos llamó a este país, a los que están en este lugar, no nos llamó a vivir para cumplir un horario de trabajo y vivir como esclavos. O dígame si no está incómodo como está. Dios los llamó a usted a realizar proyectos. Dios los llamó a usted a ser cabeza. Dios nos llamó a ser cabeza. Si usted estudia la forma en que el Evangelio llegó a Latinoamérica, usted se dará cuenta cuánta sangre se derramó para que nosotros recibiésemos el Evangelio de parte de gente de aquí y de Europa. Ahora nosotros hemos venido aquí a recordarles lo que a ellos se les olvidó. Hijos del Rey. Yo le oro a Dios porque si este mensaje se convierta en una realidad en su vida y que a partir de hoy usted comience a caminar como hijo del Rey. Y que como un hijo del Rey y parte de la corte del Rey, usted vaya todos los días a la presencia del Rey, presencia que está abierta para usted a través de la sangre de Jesucristo, y gane autoridad. Si no tiene un compañero de oración, pida uno por favor, porque vamos a estar orando. La oración rompe cadenas. La oración es un instrumento. La oración es un instrumento del reino de Dios para que la voluntad de Dios se haga. Recuerde, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo que se vive allá, queremos vivirlo aquí. Y comencemos por la oración. Por eso hemos establecido compañeros de oración. Ante el hecho de que Richard no está presente porque está en Miami recibiendo un curso, si usted no tiene compañero de oración o no tiene compañero de oración, acérquese a Euclides y dígale, por favor, yo quiero tener un compañero de oración. Y vamos a ser compañeros de oración.